Vamos a analizar un problema que se puede modelar a través de una función de segundo grado. El rendimiento del maíz presenta una respuesta a la densidad de tipo óptimo. Crece hasta un máximo, densidad óptima, y a partir de ahí el rendimiento disminuye con mayores densidades. En muy bajas densidades el rendimiento puede estar limitado por la baja capacidad del cultivo para cubrir el suelo, captación de radiación, y por el límite en el tamaño potencial de espiga, que no compensa la disminución en su número. Por otro lado, en muy altas densidades, la espiga recibe menos recursos, disminuyendo su rendimiento. Teniendo en cuenta este comportamiento, un grupo de investigadores determinó que es posible modelar el rendimiento con una función de segundo grado. A partir de un estudio realizado sobre 578 parcelas, los investigadores observaron que con una densidad de 80.000 plantas por hectárea se obtuvo un rendimiento óptimo promedio de 12.450 kilogramos por hectárea y con una densidad de 45.000 plantas por hectárea se obtuvo un rendimiento promedio de 10.000 kilogramos por hectárea. Nos pide que determinar la ley de la función de segundo grado que modela el rendimiento promedio en función de la densidad que se mide en miles de plantas por hectárea, esbozar la gráfica y estimar el rendimiento promedio para 100.000 plantas por hectárea. El rendimiento promedio del maíz es función de segundo grado de la densidad de planta. Tenemos dos cantidades variables, la densidad y el rendimiento. La densidad D en miles de plantas es la variable independiente. La variable dependiente la constituye el rendimiento, que vamos a llamar con R, y va a estar expresado en kilogramos por hectárea. Tenemos como dato el rendimiento óptimo. Para una densidad de 80.000 plantas por hectárea, se obtuvo un rendimiento óptimo promedio de 12.450 kilos. Como nosotros sabemos que se trata de una función de segundo grado, eso me está determinando el vértice de la parábola que va a ser la representación gráfica de mi función. Como la densidad se mide en miles de plantas, podríamos decir entonces que el vértice corresponde a 12.450. Tenemos otro dato. Con una densidad de 45.000 plantas por hectárea, su rendimiento promedio es de 10.000 kilogramos por hectárea. Ahora, un punto 45 10.000 que va a estar perteneciendo a la gráfica de esa función de segundo grado, que es una parábola, o bien, dicho de otra manera, y si pensamos en función, la imagen de 45 a través de la función R es 10.000. Teniendo en cuenta todo esto, el punto que corresponde al valor máximo, es decir, el vértice de la parábola, y otro punto que pertenece a la gráfica de esa función, podríamos utilizar como ley la expresión canónica y igual a por x menos h al cuadrado más k, donde como sabemos h y k son las coordenadas del vértice. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que nuestra variable independiente es d y nuestra variable dependiente r, podemos escribir la función de esta manera. Si reemplazamos h por 80 y k por 12.450, nos queda esta expresión. Y ahora sí, teniendo en cuenta que el punto 45, 10.000 va a pertenecer a la gráfica de la función, o dicho de otra manera, la imagen de 45 a través de la función R es 10.000 y a partir de ahí entonces despejar A. Si el valor de A, que es menos 2, lo colocamos en la expresión de la función, resulta menos 2 por d menos 80 al cuadrado más 12.450. Si tenemos que realizar la gráfica, sabemos que sobre el eje de las X indicamos la densidad, sobre el eje de las Y el rendimiento, 80, 12.450 es el vértice y el punto 45, 10.000 pertenece a la gráfica, entonces nosotros estamos en condiciones de hacer este gráfico. A 80 le corresponde 12.450 y al valor 45 le corresponde 10.000. Sabemos que de manera simétrica en el 115 será exactamente la misma imagen. Acá se aprecia que al tomar el valor A
negativo, la parábola se abre hacia abajo, estamos en presencia de un vértice que es máximo. En el enunciado del problema no está aclarado realmente para qué rango de densidades es válido en nuestro problema. Por lo tanto, podríamos decir que en este caso particular no tenemos definido claramente el dominio. Nosotros, si queremos desde el punto de vista matemático, podríamos representar a esta función para todos los números reales o podemos pensar en un tramo como es lo que estamos haciendo ahora. Para tener más datos tendríamos que estar en contacto con el investigador que nos ayude a determinar cuál sería el dominio de esta función. Otra cosa nos pedía, estime el rendimiento promedio para 100.000 plantas por hectárea. En la ley de nuestra función, lo que tenemos que hacer es calcular la imagen de 100.000 plantas por hectárea, teniendo en cuenta que en la unidad en la que trabajamos la densidad tiene que ver con miles de plantas por hectárea, nosotros en realidad lo que tenemos que calcular es la imagen de 100. Esto significa AD, reemplazarlo por 100, y si hacemos los cálculos, observamos que corresponde a 11.650. ¿Cuál es la respuesta a nuestro problema? Si se observan 100.000 plantas por hectárea, es decir, si la densidad es de 100.000 plantas por hectárea, el rendimiento promedio es de 11.650 kilogramos por hectárea. Si miramos en la gráfica a 100.000 plantas, como la densidad está medida en miles de plantas, corresponde el valor 100. Aquí tendríamos el valor 100, observamos su imagen, venimos hacia el eje de las ordenadas, que en este caso es el rendimiento, acá estaría el valor 12.000 y por lo tanto estaría considerándose los 11.650 kilogramos por hectárea.